En el siguiente tutorial observaremos cómo colocar claves primarias, cómo realizar el indexado y cómo relacionar las tablas. Debemos identificar dos conceptos. Primero, la clave primaria o clave principal. Es aquel dato que es unívoco, es decir, que nunca se va a repetir. Y el indexado. El indexado es el que le va a indicar a Access si el dato es con duplicado, o sea que se va a repetir, o sin duplicado, o sea que no se va a repetir. En este ejemplo entonces tenemos una base de datos que tiene 5 tablas. Vamos a comenzar con la tabla vehículo. La tabla vehículo tiene 3 campos, de los cuales tenemos que identificar cuál es el campo clave, es decir, el campo que nunca se va a repetir. Si observamos, la placa vehículo es el único campo que nos permitiría que no se repitan los datos, ya que nunca vamos a encontrar dos vehículos con la misma placa. Por tal motivo nos hacemos clic en el campo y en la ficha diseño hacemos clic en el icono clave principal. Automáticamente aparece una llavecita al lado del nombre del campo y en las propiedades, en el indexado, el Access le coloca sí sin duplicado, es decir, que nunca se va a repetir. Cerramos la tabla, guardamos cambios. Ahora abrimos la tabla propietario, clic derecho, vista diseño, y verificamos de los 3 campos cuál es el campo que va a ser campo principal, es decir, que tenga un dato que no se va a repetir. Identificamos que es la cédula, ya que nunca vamos a encontrar a 2 personas con el mismo número de cédula. Le aplicamos entonces la clave principal y verificamos que el indexado sea sin duplicado. Guardamos cambios. En la tabla servicio también realizamos lo mismo. Identificamos que de los 3 campos la clave principal es identificación servicio, ya que nunca vamos a tener 2 servicios con el mismo identificación. Le colocamos la llavecita y verificamos que tenga el indexado sí sin duplicado. Abrimos la tabla factura. En este caso la clave principal la va a llevar el número de la factura, porque no vamos a tener nunca 2 facturas con el mismo número, y verificamos el sin duplicados. Ahora tenemos que analizar otro elemento. Para poder relacionar las tablas, siempre debemos relacionarlas por 2 campos que estén en común en las 2 tablas. Entonces, si observamos en la tabla vehículo y en la tabla propietario, que ya las indexamos y le colocamos el clave primaria, vamos a verificar que en factura también vamos a encontrar la cédula del propietario y la placa del vehículo. Es decir, que los datos que estén en la tabla vehículo y los datos que estén en la tabla propietario se van a utilizar en la tabla factura. Por tal motivo debemos aplicarle un indexado. Ese indexado depende del ejercicio. En este caso nos van a decir que un propietario puede generar varias facturas. Es decir, entonces, que la cédula del propietario puede aparecer varias veces en la tabla factura, porque le puedo generar varias facturas al cliente. Entonces vamos a ubicarnos en el campo cédula propietario y no le colocamos llavecita, sino que en el indexado desplegamos las opciones y elegimos sí con duplicado. Lo mismo la placa vehículo. Un vehículo le podemos generar varias facturas. Entonces, por tal motivo no lleva llavecita, pero sí lleva indexado, porque esta placa puede aparecer varias veces en la tabla factura. Simplemente le colocamos el indexado con duplicado. Cerramos y guardamos cambios. Ahora abramos la tabla detalle factura. La tabla detalle factura es la tabla que va a recibir todos los datos que se repiten. Acuérdense que cuando normalizamos, la tabla del detalle es la tabla que contiene todos los campos que aparecen varias veces. Significa eso que entonces el detalle factura va a llevar un indexado con duplicado, ya que va a recibir los datos que se repiten muchas veces. No hay necesidad de colocarle llavecita de clave primaria, sino el indexado con duplicado. Cerramos y ahora vamos a relacionarlas. Para relacionarlas hacemos clic en la ficha herramientas de bases de datos y hacemos en el icono relaciones. Automáticamente nos aparecen las tablas, pero en algunas ocasiones aparece este cuadrito. Usted simplemente selecciona todas las tablas que va a relacionar con clic sostenido y les dice agregar. Y les van a aparecer así como las tenemos nosotros acá.
Observe que los campos que tienen la clave primaria tienen ya la llavecita. Los que no tienen la llavecita sino el indexado aparecen normales. Entonces observemos, ¿yo qué debo relacionar? Debo relacionar los campos que sean comunes. Entonces, por ejemplo, propietario y factura tienen un campo común que es la cédula del propietario. Acá aparece con llavecita, es decir que tiene indexado sin duplicado, y aquí aparece sin llavecita, o sea que tiene indexado con duplicado. Entonces la relacionamos de la siguiente forma. Arrastramos el campo cédula propietario de la tabla propietario y lo soltamos encima del mismo campo pero de la tabla factura. Soltamos el clic y nos aparece este cuadro. En este cuadro podemos verificar que estamos de la tabla propietario, cédula propietario, y de la tabla factura, cédula propietario. Y que la relación va a ser de 1 a varios, es decir, que un propietario puede tener muchas facturas. Activamos las casillas de exigir integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Y le decimos crear. Observe que aparece la relación de un propietario puede tener muchas facturas. Este infinito significa que es muchas. Vamos ahora a relacionar vehículo con factura, pues tienen un campo común, que es la placa vehículo. Arrastramos placa vehículo y la soltamos encima de placa vehículo de factura. Verificamos los datos que sean los mismos y activamos las tres casillas. Observe, un vehículo puede tener muchas facturas. Ahora, relacionemos detalle factura con factura. Tienen el campo común número factura. Arrastramos los campos comunes, activamos las casillas y crear. Y por último, identificación servicio lo relacionamos con identificación servicio que está en la tabla de detalle factura. Crear. En este momento ya las tablas están relacionadas. Si por alguna razón no aparecen estos numeritos ni este infinito, es porque no hemos colocado el indexado. Y si nos toca eliminar la relación, simplemente hacemos clic derecho sobre la línea que forma la relación y le decimos eliminar. Confirmamos la eliminación y abrimos la tabla con clic derecho, diseño de tabla y verificamos el indexado. Una aclaración muy importante, para poder relacionar las tablas deben estar cerradas. Si ellas están abiertas no las podemos relacionar.